vaso de precipitado es distinto a si los pones en el agua, porque una vez los pones en el agua, el etanol se diluye. Hay una reacción exotérmica, pero ya no arde. La gasolina sí. O sea, coge, no sé, un poquito de alcohol, ponlo en la tina de tu casa, viértelo, a ver, préndelo, a ver si prende. No va a prender. Pon una garrafa de alcohol en la tina de tu casa, trata de prenderla. No va a prender. Haz lo mismo con un vasito de gasolina y ponlo en la tina. Va a arder. Ahora, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Compatibilidad, riesgo por la presencia de otros productos, porque hay productos que son igualmente explosivos, inflamables y que generan otras fuentes de riesgo sin necesidad de que sean hidrocarburos. ¿Cómo se hizo la evaluación? ¿Qué salió en la matriz? Habría que revisar. Claro. ¿Por qué salió incompatible? O sea, por lo mismo que hay mercancías que son incompatibles de tener almacenadas en una misma unidad de transporte. O sea, hay incompatibilidades que se podría, si uno asegurara todos los mecanismos de protección, uno podría pensar que sí, pero no puedo entrar a juzgar sin conocer. Soy experto, pero tampoco esa no es mi... Pero no es evidente. Sí. Puede pasar. El punto de derrame. Aquí se pueden dar cuenta como un crudo este es un crudo de 42 grados API, parecido al de Cepsa. Su punto de derrame es 18 grados centígrados negativos, o sea, a 18 grados bajo cero, ese crudo parecido al de Cepsa de Los Ángeles fluye, es líquido. Mientras un crudo como el de Loreto a 38 grados centígrados no fluye. Entonces es muy importante conocer el punto de derrame por eso, porque si yo conozco las características del fluido, rápido que se me derramaron 100 barriles de crudo extra pesado. Bueno, sí es rápido, sí vamos a ir rápido, pero no se va a ir corriendo. Pero si es un crudo de 25 o 30 grados y sabemos que hay un punto de drenaje sobre la carretera que va directamente a una quebrada, donde hay una captación de un acueducto rural, sí, ahí hay que correr, porque sabemos que se va a mover. Las fracciones de destilación. Esto es muy importante, no tanto para la estrategia de control de derrame del hidrocarburo, porque en realidad nunca nadie va a pedir, oye, no, yo no despliego la barrera hasta que me traigan las fracciones de destilación de ese producto. No pasa así, pero se riega el producto y tenemos que comenzar a modelar cómo se va a comportar en el mar. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a disolver? ¿Se va a evaporar? ¿Qué le va a pasar en la medida que la energía del sistema, las olas, el viento, comience a moverlo y agitarlo y emulsionarlo con el agua salada, con el sedimento? Para poder correr todos los softwares científicos de modelación de rutas de derrame, típicamente necesitamos información muy precisa sobre las fracciones de destilación de cada producto. O sea, no le podemos decir crudo semipesado y ya, y nos pinta la trayectoria. No funciona así. Hay que ser mucho más precisos. Y las modelaciones de las rutas de derrame sí son una herramienta fundamental que típicamente están exigidas o deberían estarlo, no es el caso del Perú, en los contenidos mínimos de un plan de contingencia. Si tienes un derrame, me tienes que dar las rutas de derrame y me tienes que decir cómo las calculaste. Lo hice en Excel, en lo que sea, a mano, pero me tienes que decir con qué ecuaciones, me tienes que mostrar cuál fue el modelo, qué data utilizaste, porque tenemos que tener la certeza de que esos cálculos sobre los cuales se van a tomar decisiones son cálculos buenos. Entonces, por eso esta información es importante. Se necesita para la modelación de las rutas de derrame. No, mi pregunta sería entonces para un muelle que descarga hidrocarburos, que descarga químicos y que descarga, pongamos, gasolina. ¿Hay un sistema contra incendio que puede prevenir los tres a la vez, o cada uno tiene un sistema
de prevención diferente. No, el sistema contra incendio, No hablemos de contraincendio, un sistema de prevención anti... derrames. No antiderrames, ante cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar para No, cualquier... Cuando uno le invitan a una parrilla, a uno no le traen una vaca, a uno le traen el corte ya seleccionado, el que uno quiere, ¿cierto? Y cuando uno se lo va a comer, no se come los 350 gramos de uno lo parte en trocitos, ¿cierto? Es lo mismo con el plan de contingencia. Tú me dices, tengo un puerto con estos productos, entonces, ¿un solo plan? No, espérate, pártelo. El plan de contingencia hace eso. ¿Cuáles son los eventos de riesgo asociados a los productos sólidos o a la carga seca? ¿Cuáles son los riesgos asociados a los productos químicos? Y haces eso, los ejercicios de análisis de riesgos, cuando uno los comprende y hace el primer ejemplo, es como emocionante, porque es, uy, qué chévere, pero después hay que hacerlo 10.000 veces. Listo, ya lo hicimos para ruptura de la válvula 1 en condiciones de día, con flujo máximo por factor humano. Hagamos lo mismo por factor de falla mecánica. Y repítelo, y repítelo, y repítelo. Es el producto más riesgoso, haciendo pero ese producto más riesgoso no lo decide ni el usuario ni el consultor. Ese producto más riesgoso, con las mayores consecuencias, sale como producto del análisis de riesgos. Entonces se hace un trabajo sistemático, disciplinado, exigente, tedioso, que al final nos dice, ¿sabes qué? Estos son los eventos de riesgo, los eventos iniciantes, asociados a estos productos. Estas son las consecuencias. Por lo tanto, estos eventos generan consecuencias inaceptables. Entonces tú dices, ok, pero yo para intervenir esos riesgos inaceptables voy a tener un sistema contra incendio de esta y esta capacidad, un sistema de control de derrames de esta capacidad, voy a tener una brigada con esta formación. Ay, pero estamos manejando magnesio y cuando cae el agua es explosivo. ¡Qué miedo! Sí, pero manejamos un recibo de magnesio al año, viene confinado, viene empacado en contenedores donde está aislado con un producto líquido que lo inertiza, se manipula dentro de un contenedor. ¿Puede pasar? No va a pasar. Ah, bueno, entonces tu análisis de riesgo, no el criterio, sino tu análisis de riesgo va a decir, ese evento genera altas consecuencias con una frecuencia de ocurrencia muy baja. Por lo tanto, termina siendo un evento que no es de nuestro interés. Eso nos pasó hace años con un producto que era el nitrato de amonio, que es un fertilizante. Sí. ¿Y se utiliza para hacer explosivos? Sí, y que, claro, está como una mercancía restringida y tiene un tratamiento especial. Los productos que vienen acá a Perú, que son para fertilizantes, sí, no para armas, para fertilizantes, pero le dan tratamiento como si fuese explosivo. Viene con una hoja de seguridad, con instrucciones de cómo se tiene que manipular, tiene camiones especiales para su transporte, va con resguardo, inclusive de una autoridad que es de su camello, pero nuestro terminal no quería manipularlo, no quería atender esas naves ni esa carga porque se moría de miedo. Porque es más, hasta llegó a decir que podía reventar el Callao si atendía ese tipo de carga. Bueno, para eso sirven los planes de contingencia, para darse cuenta que cuando uno utiliza la ingeniería, uno puede calcular cuánta energía libera una masa X de un producto específico bajo unas condiciones especiales, sean de incendio, de ignición, llamarada, chorro de fuego, derrame, explosión. Sé si se va a quemar el vecino o si se va a quemar toda la calle o todo el Callao. Eso es fácil saberlo. A veces el nitrato amonio, que es un nitrato amonio que es estabilizado, que se usa exclusivamente para uso agrícola. Pero eso era muy fácil, ¿no? Hasta 0.2. Y los mismos software que metes, las fracciones de destilación, metes las características de ese producto y te dicen, con esa cantidad, si te llega a explotar, claro, mira, te va a dañar la grúa, va a tratar esos contenedores, el señor de pronto va a quedar
Por eso le digo, cuando hay análisis de riesgo sin excederse, porque en el caso del terminal, una consultoría internacional y le hicieron tratamiento como si un buque son 40.000 toneladas de explosivo, lógicamente hasta acá no vuela. Pero para eso es la ingeniería. Entonces es cuando de repente el terminal, detrás de eso hay toda una historia de no querer operar ese tipo, cuando acá en el Perú se viene operando la descarga de nitrato amonio más de 100 años y no ha habido ningún no, ahora que menciona usted la ingeniería y este tipo de cosas, a veces, porque lo presentó así, en este caso el afectado, entre comillas, que era el terminal, el administrador portuario, usó los servicios de un asesor con sendas corridas y demás, tratando de demostrar que estaba en su razón. Entonces, valen también los puntos de vista, ¿no?, diferentes, el análisis... Lo mejor es que si alguien dice, oye, mira, a mí me ha dado eso, ustedes digan, pero qué raro, porque nosotros lo corremos y a nosotros no nos da eso. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser dos cálculos hechos por personal, digamos que ninguno es mejor que el otro? Sí. Este sabe más, bueno, pero... Los tribunales, porque los abogados lo que van a decir es... Así es. O sea, no entienden de eso, se van a ir desde lo que diga el papel. El problema, los problemas se hacen más difíciles cuando salen los ingenieros y entran los abogados. Sí, es un problema. Pasa todo el tiempo. Es un problema de los abogados. Pero son supremamente importantes, porque nos ayudan a dirimir esas diferencias. Ahora, sí, la ingeniería nos permite saber, en función de la masa y las propiedades físico-químicas de un producto, si este arde, qué cantidad de radiación térmica va a generar. Y eso podemos saber, oye, esa piscina de fuego de ese producto a 5 metros te genera 37 kilovatios por metro cuadrado. Todo lo que esté ahí, que sea vivo, se muere en los siguientes 3 segundos. Si es estructural, puede comenzar a colapsar en los siguientes 35 minutos. Si es madera, al cabo de 10 minutos va a arder espontáneamente. Pero si te mueves de los 10 metros, si te paras a 50, vas a sentir tibiecito y no pasa nada. Eso se calcula, eso ya está inventado. Sí, pero claro, eso está claro, pero el tema acá con el terminal, en el caso particular que están comentando mis compañeros, el terminal ha tratado de maniobrarlo de tal manera de que este producto se dé un tratamiento de explosivo, cuando las condiciones del producto no son así. En todo caso, en el análisis de riesgo se determina bajo qué condiciones puede llegar a explotar, que en las condiciones en las cuales llega aquí y en las cuales opera, jamás podría explotar, porque el nitrato de amonio de por sí, como producto único, no es explosivo. Correcto. Tiene que haber otros compuestos. Así es. Si tú lo tomas como si fuera TNT, el nitrato de amonio, obviamente 40.000 te destroza todo el Callao, pero no es así. Hay un análisis de riesgo previo. Ese es el principio del plan de Ese tema contingencia del análisis de riesgo. Oye, me va a pasar de todo. Por eso ahí le digo, también sin excederse, porque cuando el terminal nos envía la matriz del producto de nitrato amonio, alta explosividad, no me ven, o sea, también uno hace una matriz de acuerdo a cómo le conviene o qué cosa es lo que quiere. El curso no nos da para realizar tantos análisis de riesgos. Y lógicamente el punto de vista terminal, para ellos es mejor una descarga de nitrato amonio en Big Bang, para empezar es más costosa, pero puede venir acá de Chile, y además es un producto que se comercializa. El curso no nos da para profundizar tanto en análisis de riesgos, pero tal vez más adelante vamos a organizar un curso justamente de eso. No, es un tema bien interesante. Otro precio. En otra facultad. Ese es otro Oscar Sierra. La tensión interfacial del petróleo-agua es la fuerza de atracción o repulsión entre las moléculas superficiales del hidrocarburo y del agua. ¿Para qué nos sirve? Para poder entender cómo puede ser el comportamiento del hidrocarburo al momento de dispersarse en el agua, y también me va a permitir entender si es que decido aplicar dispersante, y al final vamos a hablar de dispersantes porque es un tema bien controversial, polémico, casi que tabú el uso de dispersantes, pero me permite poder tener claramente identificado si el dispersante va a poder funcionar o no y cuantificar las cantidades de dispersante que voy a llegar a utilizar. Hasta aquí solamente
tengan presente que es una de las propiedades físico-químicas que hay que tener presentes en el radar cuando estamos caracterizando un hidrocarburo. Miremos algunos ejemplos de tipos de hidrocarburo. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, los destilados ligeros, que tienen una densidad, una gravedad API mayor a los 45 grados, tienen viscosidades bien bajitas, de 0.5 a los 2 centistoks. ¿Cómo son? Muy volátiles, altas tasas de evaporación y solubilidad, altas ratas de extensión, muy tóxicos para el ecosistema, baja emulsificación, alta penetración en los fondos, se va a través de los espacios intersticiales del suelo. Está el grupo 2, que ya no son destilados, pero son crudos livianos. Su gravedad API está entre los 35 y los 45 grados. Su viscosidad es 8 centistoks. Ahora tengan en cuenta que un R6 frío puede tener 2 millones de centistoks. O sea, en realidad esta viscosidad es media, pero sigue siendo una viscosidad baja. Fluyen. Características de estos hidrocarburos: la volatilidad es moderada, también su viscosidad. Por debajo de su punto de fluidez se comportan como hidrocarburos pesados. Su toxicidad es moderada o alta. Pueden formar emulsiones estables. ¿Qué significa formar emulsiones estables? ¿Alguien sabe qué es eso? Que por las características que tiene, en la medida que se va agitando con el agua, existen partículas, no moléculas, sino partículas, gotas de agua, que van introduciéndose dentro de la masa del hidrocarburo, lo que hace que ese hidrocarburo comience a aumentar su volumen. No es que la molécula cambie, no es que yo le pegue una molécula de H2O a la cadena del hidrocarburo, es que tengo una masa de hidrocarburo y adentro un montón de pequeñas goticas de agua ahí, atrapadas por el hidrocarburo. O sea, no se logran disolver. No se disuelven, pero no las liberan. Es el principio de la mayonesa. ¿Cómo se hace la mayonesa? Aceite vegetal, limón como agente de tensión superficial, huevo, una yema de huevo y licuadora. ¿Qué hace la licuadora? Utiliza las aspas para meter aire en una suspensión de aceite y la yema. Para que quede estable ponemos el limón. Al final, ¿qué es la mayonesa? Nosotros la vemos como una crema suave, pero si la viéramos al microscopio, es el aceite mezclado con la yema de limón, lleno de pequeños espacios de aire. ¿Qué es el helado? Es lo mismo, es una crema de leche saborizada que se bate de forma tal que tenga mucho aire. En el caso del hidrocarburo emulsionado, es una masa llena de pequeñas goticas, no moléculas, goticas, pero que al final están ahí. O sea que si yo tenía un vasito de hidrocarburo y lo emulsiono, cuando voy a poner el vasito de hidrocarburo, ups, ya no me cabe. Se me derrama un vaso. Ok, entonces traigan un tanque, traigan un vasito para recogerlo. No, pero está emulsionado. Ok, traigan 5 vasitos. ¿Qué productos estaría acá? ¿Qué productos se comportan así con el agua? ¿Qué producto? Los crudos livianos y los crudos medios. ¿En dónde? Cuando hay oleaje, dependiendo del comportamiento del mar, en los ríos tienden a emulsionarse mucho y la emulsión puede ser inversa o directa, es decir, puede ser una emulsión de agua, el agua con pequeñas goticas de hidrocarburo en suspensión. Ahí a veces nos tarda un tiempo en que se separen, o el hidrocarburo con pequeñas gotas de agua en suspensión, emulsionadas. Está el grupo 3 de los hidrocarburos medios. La gravedad API es de 17 a 35, su viscosidad es de 275 centistoks, son moderadamente volátiles, moderadamente viscosos, por debajo de su punto de fluidez se comportan como el grupo 4. Su toxicidad depende de las fracciones livianas que estén presentes. Pueden formar emulsiones estables. Estables es que, así como lo dejas, pueden pasar 3 años y nunca llegó el agua a separarse. Cuando la emulsión es inestable, puedes que lo dejes ahí, muy bien batido,
pero pasan 4, 5, 10 días y comienza a separarse lentamente. Y el agua se va al fondo y el hidrocarburo arriba. Pero eso no siempre pasa. Baja o moderada penetración en los fondos y puede formar bolas de alquitrán, como pasa con el IFO. Y los crudos pesados, que tienen gravedades API de 10, 17, 5 y viscosidades de 1500 centistoks hasta 2, 3 millones de centistoks, que no fluye, se considera casi semisólido, de volatilidad muy baja, viscosidad moderada, toxicidad depende de sus fracciones, pueden formar emulsiones estables, bolas de alquitrán y la penetración es baja. Y están los crudos extra pesados, menos de 10 grados API. Las características son muy parecidas a las anteriores. Aquí el problema es que con esas viscosidades que se consideran casi sólido a temperatura ambiente, pues tenemos todo un reto para manejar estos productos. Incluso con los del grupo 4 ya tenemos un reto, no es tan simple. En realidad yo no podría decir cuál es mejor o cuál me gustaría más entrar a atender como derrame. No sé, todos tienen su lado difícil. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Muy complejo la parte de la química? No. Como no lo manejamos mucho, digamos, desde ese punto de vista, Muy bien. podemos entrar